Gracias a todos. Me han pedido que hable dos cosas. Primero del libro, lo que es un libro. Un libro nos ayuda a retener en el papel un trozo de historia que muchas veces es el cuento de un testigo de visu, en latín de que vio, de visu, el que vio, de un hecho puntual. Y ese testigo de visu que ha visto ese hecho puntual, a nosotros nos despierta una emoción, nos despierta también el deseo de saber cómo, por qué, y nos hace investigadores, nos hace investigar. Por eso nunca la batalla del Cerrito, por más que cumple estos 200 años y hayan hecho, está terminado todo lo que se puede decir. Esto que ha escrito Dani Mendiondo es una visión de la lectura de la historia sobre la batalla del Cerrito. Pero no es la única, hay otras y vendrán otras, porque si todo se termina con un libro solo, entonces nuestra historia no tiene ese dinamismo que necesita, porque la historia se va haciendo por más que los hechos hayan pasado. Hoy nosotros seguimos reconstruyendo la figura de Artigas. Lo elevamos, lo hacemos más humano, decimos que no es de bronce, aunque a mí me encanta el monumento a Artigas de bronce de la Plaza Independencia y lucharía con alma y vida para que no lo saquen. Decimos que lo que decía Juan Zorrilla de San Martín quizás era más poético que más histórico, se descubren nuevas cosas, bien. Y todo eso se va plasmando en el libro, y un libro entonces es también nuestra historia. Se va haciendo nuestra historia, nuestro peregrinar en esta vida que llevamos, que vamos transitando. Un libro es también un compañero eterno. Aquellos que nos gusta la lectura y que no sabemos, ya no por edad, por supuesto, sino porque no entramos con la ceibalita y no googleamos tanto, nos gusta investigar en el libro. En el libro es un amigo que siempre nos está hablando. Basta pasar los ojos por las letras y nosotros oímos lo que estamos leyendo en nuestro interior. Porque un libro no es algo mudo, sino es algo que está constantemente hablando. Y la vida. Da vida. Y da vida. Ahí dice una maestra que da vida. Las maestras saben bastante de eso, de los libros. Un libro y una biblioteca. Acá tenemos una preciosa que se llama Antonio Pena, ni más ni menos, que es el fundador de la Escuela de Artes Plásticas, el escultor que murió en 1947. Una biblioteca quiere decir que es una caja, lo más, si vamos al término más específico, es una caja donde se guardan libros. Eso quiere decir una biblioteca. Caja donde se guardan los libros. Es una caja grande, una biblioteca, porque alberga muchas cosas. Es una torre de Babel que se comprende, donde el tiempo ya no tiene cronología, porque al lado de Dante, Juana de Ibarburu, y al lado de Juana de Ibarburu puede estar Rosalía de Castro, y el tiempo ahí no corre, si bien cuando nosotros leemos nos asociamos a la cronología que hace que esa persona nos diga que por más que su obra pasó a la inmortalidad, es
fruto de un tiempo cronológico que le toca vivir. Porque todos tenemos en nuestra vida esa cronología que se corta en un tiempo, incluso volvemos a ser, cuando creemos que vamos evolucionando, llega un momento que volvemos a ser clásicos, evolucionamos hasta un tiempo. Cuando cuando Dani Mendiondo, riverense, ¿no? Yo soy mucho más de Rivera que el Cerro del Marco, como decía Olinto María Simoes, eso lo tiene que decir él. Solamente mi relación con Rivera es muy sencilla, viene a través de Osmar Santos, ese gran pintor cuyo hijo menor es el ahijado mío, que tiene 7 años, Ernesto. Y otra cosa, para quedar de alguna manera ligado, musicalicé el himno a Rivera, que no es el Caminito de Piedras Coloradas, sino el de Olinto María Simoes, ese que ahora cantan, le puse una música que se la regalé. Esa es mi relación con Rivera y con alguien más. De Rivera también era Monseñor Partelli, a quien supe ayudar mucho y a quien Rivera le debe mucho en el campo de las artes, y se lo voy a explicar ahora por qué. Porque el monumento a Artigas que hay en la plaza de Rivera lo hizo ni más ni menos que Pablo Serrano, un escultor español que estuvo aquí entre nosotros y que llegó a ser en España el más importante de los escultores contemporáneos. Por eso en todos los libros de arte contemporáneo aparece Pablo Serrano. Y ese monumento, Artigas, se lo deben a Monseñor Partelli, que escribió en un librito que se llamaba El Camino del Bien, que lo editaban en la parroquia, algo muy simple. No queremos un Artigas que esté con el sombrero en la mano como pidiendo limosna. Es el Artigas de Juan Luis Blanes, cuyo original se encuentra en San José, y que luego Yenta, el poeta, fue distribuyendo por todo el Uruguay. Entonces verán que en cada departamento, en capital departamental, hay muchos de ese Artigas con el sombrero en la mano. Pero en Rivera, en Tacuarembó, en Melo, no se quiso, en Artigas, no se quiso que eso se repitiera. Entonces, Rivera le debe a Partelli que Pablo Serrano hiciera ese precioso monumento que inauguraron en el año 1952. Y todo eso para decir que está el autor de este libro del que yo les hablaba, de la batalla del Cerrito, de Dani Mendiondo, que tiene una cosa muy linda. Hace un recorrido desde los primeros días de Montevideo, pero yo lo leí con mucho cariño y es una lectura apetecible, en cuanto que, además de tener ese sentido cronológico de lo que va pasando, además de tener citas textuales de algunos documentos, hay una visión global del libro, hay una visión global del libro que nos lleva de la mano para entender, sin comprometernos, ciertas cosas. El compromiso está en quien lo lee y en quien despierta, lo que despierta la lectura del libro, entonces, en el interior de lo que está leyendo. Es un libro que está escrito con mucha sabiduría, de esa sabiduría de aquellos que han vivido, que han hecho carne, que han hecho vida lo que escriben. No solamente el que lee y transcribe o pasa por el tamiz del cerebro absolutamente todo, no. No es solamente una cosa cerebral, sino hay también un algo particular donde se ve entonces ese compromiso, pero dentro de una visión global donde uno
transmite, mejor dicho, transita, ¿no?, sin encontrar absolutamente ningún escollo. Entonces, yo recomiendo la lectura porque yo lo leí muy rápido, porque me lo prestó Marlivia, ¿no? Entonces se lo devolví para que ella no diga de que yo me quedo con los libros. Y acá se lo devuelvo, mirá. Pero este va a estar firmado para usted. Bueno, pero pero este va a estar para mí. Pero yo creo que a todos les convendría leer el libro y también hacer una reflexión acerca de un hecho importante que hace a nuestra historia, que hace a nuestros partidos y que hace a algo muy importante, a la libertad, que es sin lugar a dudas por lo que siempre tenemos que luchar día a día. Muchas gracias. Bueno, realmente buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes. Realmente es una gran emoción en esta casa tan emblemática, en este lugar tan emblemático para la historia de nuestra patria, como es la Ciudad Vieja. Poder disfrutar de relatarles a ustedes algunas impresiones sobre por qué escribimos este libro modesto, pero que tiene un contenido muy estudiado, tratando de interesar en un hecho fundamental para la independencia de nuestra banda oriental, o si ustedes quieren, según las instrucciones del año 13, provincia oriental. Ese fue uno de los puntos que resolvió las instrucciones del año 13, declararnos provincia oriental y a la vez elegir un gobierno cuya principal figura era José Artigas, y además darle a este gobierno herramientas, poder administrar la economía. Las tres cuestiones que la Junta de Buenos Aires no podía admitir y aceptar. No podía aceptar una provincia, lo que ellos consideraban una banda, no podían aceptar un gobernador, que era Artigas, con poderes institucionales establecidos por una asamblea soberana de diputados, como fue la asamblea de Tres Pueblos. Darles este contenido, del cual de las instrucciones del año 13 no hubiese sido posible si no se hubiese tenido esta victoria, este triunfo. Y como bien dice en el prólogo el general Juan Antonio Rodríguez, una batalla puede ser descrita por el lugar donde se desarrolla, por las fuerzas que se enfrentan, por el aprovechamiento táctico de los medios, por los muertos, heridos y prisioneros, por el parque incautado, pero solo adquiere relevancia por las consecuencias que arroja para el logro del fin estratégico. Y el Cerrito será, desde entonces, el Cerrito de la Victoria. Es decir, un cambio fundamental, la denominación, lo que se decía Cerro Chico o Cerrito, el Cerrito de la Victoria, del triunfo de la fuerza patriótica sobre el dominio español. Y desde ahí, luego que entran por el portón de San Pedro hacia la muralla, nunca más pudieron salir por el portón de San Pedro. Cuando se fueron, desde el 1815, cuando el gobierno de Fernando Torres establece aquí la bandera anti, es decir, que se fueron por el mar, las fuerzas ocupantes de la provincia oriental. Entonces nosotros queríamos destacar la relevancia de esta batalla, en la cual, como bien se dice, Artigas
fue el gran ausente presente, porque su gente estaba. Su gente fue la que hostigó y estableció el sitio, haciendo una especie de guerra de guerrilla. Culta, José Culta, Baltasar Vargas, Otorgués, Fernando Otorgués, Artigas estaba en la Lluí, está en camino. Él sigue de lejos, pero su gente está operando. Y en ese marco es que se produce ese gran error táctico del gobernador Vigodet, que tiene falsa información o mala información de que las fuerzas del Cerrito están desabastecidas, la fuerza que comandaba el general José Rondó, dicho sea de paso, compañero de clase con discípulo de José Artigas en el colegio de los franciscanos, junto también con Bedia, de Bedia, y el propio Larrañaga, por el condición. Entonces, él comete un error, una equivocación, sale creyendo que la sorpresa le permitirá aniquilar las fuerzas dirigidas por Rondó. Pero una noche anterior, subrepticiamente, las fuerzas del Cerrito habían recibido armamento, municiones, víveres, abastecimiento, logística militar. Entonces tenían los elementos para comprar. Sin embargo, el factor sorpresa le da una primer victoria, tan primer victoria como dice Acuña Figueroa, al cual estudiamos profundamente, porque era un joven de 15 años, un adolescente, con una inspiración poética imponente, y todos los días tenía una misión consigo mismo, que era reflejar qué sucedía en la ciudadela y fuera de la ciudadela, qué sucedía con los que estaban adentro de la ciudadela y qué sucedía con los que estaban afuera y sitiaban la ciudadela. Entonces, y a su vez en ese hombre, de ese adolescente, se veían las contradicciones del muchacho que era hijo de un hombre del gobierno, su padre era ministro de Hacienda, de rey en Montevideo, y a la vez él se sentía contagiado por esas banderas de lucha que levantaban los que estaban del otro lado, sitiando. Y cuando de lío echa a los sacerdotes, váyanse con sus amigos los matreros, los sacerdotes y otros ciudadanos que estaban adentro de la ciudadela pero que simpatizaban con la fuerza patriótica. Y es evidente que ahí también había conocidos, amigos de Acuña Figueroa. Entonces veíamos y vemos en estos poemas una contradicción, un relato verídico, al detalle más ínfimo, pero a la vez vemos una personalidad que se desdobla. Por un lado no puede sentirse enemigo de los sitiadores y por otro lado no puede sentirse totalmente amigo de los defensores. Y nosotros lo estudiamos. Y en los partes que él da diariamente, ahí aparece la alegría de los sitiados ante la primera victoria que obtienen las fuerzas españolas en el Cerrito, y que llegan a colocar la bandera y saludan, porque la gente estaba en la muralla, era como un gran espectáculo. Allá se combatía, pero la gente en la muralla miraba, algunos tendrían la realidad, ¿no? Y celebraba. Pero resulta que hay un batallón comandado por Soler,
de negros, libertos, que se incorporan al proceso de la lucha con los patriotas. Ahora podemos decir afrodescendientes, porque ahora todo está tan semántica, está tan delicada, que tenemos que cuidar muy bien el lenguaje para no agredir, ¿no? Pero decimos en el más sentido histórico, más sentido fraterno, más sentido humanista. Y esos negros libertos pelean, ¿no? Y son aniquilados. Pero se logra doblar en una contraofensiva y hacerlo retirarse hacia Miguelete. Se reagrupan y vuelven nuevamente y colocan nuevamente la bandera. El reino de España, la monarquía de los colonialistas. Pero hay una ofensiva de los patriotas, sobre todo a nivel de las figuritas, lo que es conocido como el barrio de las figuritas, y se logra el triunfo. Un triunfo sin el cual no hubiese o se hubiese dilatado las instituciones del año 13. Un triunfo capaz que hubiese cambiado la correlación de fuerza, que hubiese modificado la historia, ¿por qué no? Afortunadamente coincide además ese triunfo en el Cerrito de la Victoria, porque el gobierno de Buenos Aires venía de derrotas muy duras. Coincide que en España hay un gran movimiento por una nueva constitución, la constitución de Cádiz. Y esa lucha por una nueva constitución genera en España un movimiento popular muy importante, solidario con la lucha de los patriotas. Y es más, incluso lleva un levantamiento militar de General Riego que impide que grandes fuerzas que tenían dispuestos a embarcar para enviarlo hacia el continente americano no pueden hacerlo y se les debilita. Y en esa constitución de Cádiz que se discute hay representantes también de América, no de Río de la Plata, pero sí de México y sí de Colombia, donde generan toda una orientación que llamaba la orientación de los criollos, en un conjunto legado que había tres fuerzas, una monárquica, con Gaspar de Jovellanos, otra burguesa liberal inspirada en la Revolución Francesa, hermano Félix de Azara, con lo cual Artigas hizo reparto de tierra y aprendió muchas cosas, la técnica agraria, la técnica rural, de la inteligencia europea en aplicar mecánicas de instrucción de tierra. El hermano Félix de Azara, embajador en el Vaticano, era uno de los ideólogos de esa corriente burguesa liberal que quería una constitución española más radical, más profunda, más igualitaria, más inspirada en la Revolución Francesa. Entonces teníamos tres líneas en una constitución que se votó, en la cual había 350 o 380 artículos. Por lo tanto, el proceso emancipador de América está unido a un proceso de desarrollo de las luchas en el continente por la igualdad, por la libertad, por la fraternidad, por las concesiones antimonárquicas y constitucionalistas. No me voy a extender, esto da para mucho, uno se apasiona, ¿no? Sin embargo, debo decirle lo siguiente, que la batalla del Cerrito fue una batalla decisiva en el logro de nuestra institucionalidad en las instrucciones del año 13. Fue una batalla decisiva para levantar a Artigas como el prócer de la lucha de los orientales por la independencia, porque luego que hostiguen a Artigas tienen que llegar a conclusiones que sin los patriotas orientales no podrán tomar Montevideo. Y así se produce la alianza y así entra en Montevideo
por la Puerta Ciudadela las fuerzas de Buenos Aires. Pero luego se tienen que ir porque Artigas impone ciertas condiciones y se deben ir. Y ahí entra, como dijimos, Ortorgués en 1815. Por lo tanto, este es un intento de acercarnos, aproximarnos a la historia. La historia de nuestras batallas por la independencia, la historia del heroísmo de nuestros patriotas, la historia también del heroísmo de los españoles que fundaron esta ciudad. No era fácil que 27 familias dejasen la comunidad de Buenos Aires que la tenían para venir aquí, donde lo que había era un clima terrible y indios. Y de la nada empezaron a construir. El primer cabildo fue la casa de Gronardo, que era un comercio. Y esa casa tenía puertas de cuero. Hasta que logra construirse el edificio que había, que ese cabildo que costó décadas instalar. Y así se fueron conformando las primeras relaciones comerciales con el continente y el dominio de Montevideo sobre el campo. Y ese dominio tan comprometido que ponen a Artigas como un nuevo jefe, un nuevo cuerpo de Blandengue para poner orden en la campaña. Para tener idea cómo se le había ido a las manos. Entonces, construir una ciudad, construir un puerto, construir una identidad, a esta gente le costó mucho. Y yo creo que los movía a soportar este clima tan terrible, a soportar esta situación tan dura. A mi juicio, una cosa: el sentido de la propiedad. Porque en Europa se dividían reinos, se liquidaban monarquías en la lucha por la tierra. Y acá tenían la posibilidad de llegar aquí, aposentarse, y no solamente tenían tierra, tenían aperos de labranza, con compromiso de trabajar la tierra y luego eso sería suyo. Ese es un factor que a mi juicio fue decisivo en el tema de la colonización de la banda oriental, de Montevideo en primer lugar y luego de Campana. Entonces, estimados amigos y vecinos, la historia de Montevideo es hermosa y es trágica. Esta ciudad soportó, como ninguna capital de América del Sur y del Norte, ninguna soportó la presencia de 5 potencias extranjeras. Los españoles, los portugueses, Buenos Aires, porque cuando estuvo acá Alvear, en 1814, saqueó Montevideo, no nos equivoquemos, lo saqueó, destruyó el polvorín, lo hizo explotar el polvorín, las grandes reservas que había de pólvora. El imperio de Brasil, don Pedro I, de Braganza, y soportamos la invasión de los ingleses, que entraron a Montevideo, entraron a sangre y fuego, abrieron la brecha, pero antes de una batalla del Cardal, en el Cristo, donde ahí murió Maciel. Quiere decir, es una historia de lucha por mantenernos porque nos querían poseer. ¿Qué querían poseer? Lo estratégico, que es este puerto de Montevideo, que es una maravilla de puerto, bien defendido por el cerro,
bien defendido por los 300 cañones de la fortaleza, con fácil acceso, con fácil desembarco, y a su vez con tierras fértiles alrededor y con agua dulce, 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 ahí al alcance de la mano. ¿Cuánta riqueza era eso? Tan cierto es que el Reino de España en 1776 declara Montevideo aportadero naval. ¿Qué significaba eso? Significaba que Montevideo tenía guarnición no solamente para mantener Montevideo, sino para asistir a la Malvinas. Y a su vez tenía talleres de aprovisionamiento, de mantenimiento de toda la flota española, el Atlántico y el Pacífico. Y eso generaba fuentes de trabajo, eso generó oficios, eso generó más inmigración, más necesidades y más necesidad de consumo de alimentos. Y de ahí el mercado, el puerto ya quedó chiquito, hubo que hacer un mercado central. Y después el mercado central, el mercado de la abundancia. Y después el mercado de la abundancia, el mercado agrícola. Y después el mercado agrícola, el mercado modelo. Y ahora vamos a la unidad alimentaria con esta intendencia allá en Melilla, donde será un gran mercado para un Uruguay dentro de 30, 40 años. Para que veamos cómo Montevideo se fue de lo chiquito a lo grande, de lo simple a lo complejo. Y esto ha sido con valentía, con tesor, con conciencia, de orientales, de montevideanos, de una historia que tratamos de crear. Por eso publicamos el nombre de todos los intendentes en la historia de la ciudad de Montevideo, capital del país. Muchas gracias. Recibimos con un fuerte aplauso a Oscar Redón. Quiero agradecerle a Malvia por la invitación. Ahora termino de tocar 4 milongas con un disco de Silvio Díaz Castillo. Son 4 milongas compuestos para guitarra sola, también tiene su versión para canto y guitarra. Las milongas son Matungo, Yo no canto por la fama, Como yo lo siento y La definición.
Queremos agradecer a todos por haber compartido este día. Y bueno, y tenemos un presente para los invitados. Muchísimas gracias. Bueno, usted es de la casa, Ramón, pero también para usted. Y este es para Oscar. Y bueno, y para todos ustedes también, antes de salir, pueden retirarse el suyo. Y ahora vamos a sortear también los libros. Ahora voy a revolver a ver si lo que saco. A ver, la directora. 56. Rosado 56. Bueno, a ver, dale, sacamos. 77. Pero 77 verde. Era verde. No, sacó verde. Lamento. ¡Mi alumna! ¡Bravo! Aplaudan porque es alumna. Bueno, venís acá tú, la que sacó, a ver, dale suerte a otro. Oh, ¿qué es esto? 68 o 89. 68 rosado, bien. Pero qué bien la maestra. Bueno, otro. La directora, a ver. Cuatro. Casual. Es usted de revistas. En Pero dos, va a ser de a uno. ¿Sí? verde 2. Verde 2, una revista. Entonces después se la van a intercambiar. Es como sortear los zapatos solos. A ver. Otro, mira, ya hay de Pilar González en esa, sí. 73 verde. 73 verde. 73 verdes, que no se pueda venir, que venga. Natalia de Restauro. Dale, Natalia. Dale, Nati. 77 tiene un libro mío. Bueno, metí la mano acá que te toca sacar otro. 26 rosado. Yo. Ahora no. Bueno, pero no te vayas, metí la mano aquí y saca otro. Después me dices qué número que. 17 verde. Blen. No. Nadie dice yo. Nadie tiene 17 verde y se le pasa por ahí. Ahora saco yo. 33 verde. Bien, Ana, muy bien. Vení, Ana. Mete la mano y sacate uno. 23 rojo. 23 rojo. Muy bien. Mete la mano y seguimos más. 59 rojo. 59 rojo. Bueno. 77 rosado. No tiene que pasar por el despacho. Estás arreglado. Estás arreglado.
quería decir que tenés dos, ¿está bien? Sí, podés pasar. Sí. Gracias. ¿Falta alguno más? Finaliza la dirección. Agradecemos a todos por haber participado. La verdad que fue un gusto tener a Emil, Gary Mendiondo. Bueno, muchas gracias por su participación. Muchas gracias.